Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, lamentablemente todavía no tenemos nuestra lección de escuela sabática para presentarlo en pantalla. Vamos a hacer todo lo posible. Esperemos en Dios que no se tarde para que así podamos compartir así las preguntas y el título de nuestra lección de escuela sabática. Queridos amigos, el folleto que vamos a estar estudiando en este cuarto trimestre es temas en el Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo prácticamente el libro de Juan durante este trimestre, queridos amigos. Y el título de esta semana es Señales que indican el camino. Y el título para el día de hoy, queridos amigos, es La boda de Caná. Y ahí nos insta a que vayamos al libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 11. Ahí, queridos amigos, la pregunta: ¿qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó hacia sus discípulos a creer en él? Queridos amigos, ahí en esta parte de Juan relata la primer señal, el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vemos allí, queridos amigos, que es la primer señal que hace nuestro Señor Jesús, y lo hizo para que así sus discípulos le siguieran, para que ellos vieran lo que Jesús realizaba, y de esa forma, queridos amigos, ellos creyeran que Jesús es enviado de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo allí? Vemos cómo Jesús hace una señal, un milagro, ¿sí? Dice que se le acercó, ¿sí? Ya que Jesús fue invitado en esas bodas. Estamos hablando de una boda de Caná. Fue invitado y faltó el vino. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y vemos, queridos amigos, que Jesús volteó a ver a su alrededor y había encontrado 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían como 2 o 3 cántaros. Entonces Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y estos hombres, dudando, como diciendo: oye, pero si falta vino, no falta agua. Pero ellos llenaron hasta el borde esas tinajas. Luego Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete. Y estos hombres se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. Llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vemos, queridos amigos, qué es lo que realizó Jesús, con qué finalidad, con qué propósito realizó ese milagro Jesús. Vemos que en aquel entonces, pues sus discípulos apenas le empezaban a seguir, y es ahí donde Jesús dice: bueno, pues les daré esta señal. Ahora, queridos amigos, esta señal se vincula con lo que una vez hizo Moisés, ¿sí? Vemos cuando Moisés eh, también realiza algo similar. Sí, todo
tiene un paralelo con lo que hizo Moisés. Lo que hace Jesús y lo que hizo Moisés. Primero, Moisés era el líder de los israelitas y sacó a Israel de Egipto mediante muchas señales y milagros. Fue a él quien Dios utilizó para liberar a Israel de los egipcios. Fue en cierto sentido su Salvador. Ahora, vemos Dios profetizó a través de Moisés que vendría un profeta que sería como Moisés. Dios pidió a Israel que lo escuchara. Ese profeta era Jesús. Y en Juan 2 Jesús realiza su primera señal, que a su vez se remontaba a la liberación de los hijos de Israel de Egipto. El río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná, Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertirla el agua en sangre, la convirtió en vino. Vemos qué paralelismo tiene tanto Jesús como Moisés, queridos amigos. Vemos que Moisés en aquel entonces el agua lo convirtió en sangre y nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, lo convierte en vino. Vemos, queridos amigos, ambos hacen esa señal. Pero, queridos amigos, vemos que mismo Moisés profetizó que vendría un Salvador, vendría un profeta, y ese profeta es Jesús. Ahora, querido amigo, sin lugar a duda, vemos cómo nuestro Señor Jesús hace esta señal, realiza este milagro para que sus discípulos crean en él. Vemos qué sorpresa se llevó el encargado del banquete. ¿Qué pensó el encargado del banquete acerca del vino sin fermentar que le proporcionó Jesús? En efecto, lo sorprendió la cualidad de la bebida y puesto que ignoraba el milagro que Jesús había obrado, pensó que había dejado lo mejor para el final. Este hombre no se dio cuenta, no creyó, no le tomó importancia, pero sus discípulos estuvieron bien atentos a lo que había realizado nuestro Señor Jesús. Querido amigo, en este libro vamos a ir viendo cada señal que Jesús iba realizando y así sus discípulos iban creyendo en él. ¿Sí? Vemos cómo nuestro Señor Jesús hace lo mejor, hace todo lo posible para que sus discípulos crean que Él era el enviado por Dios. Querido amigo, ¿qué cosa hoy no hace Jesús para que usted y yo creamos en Él? En primer lugar, tenemos su bendita palabra. Ahora, queridos amigos, también hemos tenido milagros en nuestra vida. Dios sigue manifestándose para que usted y yo, así como en aquel entonces sus discípulos creyeran en Él, así también usted y yo creamos en Él. Queridos amigos, tenemos grandes motivos, ¿sí? Varias razones para creer en Jesús. ¿No lo cree usted así? Querido amigo, no debemos dudar. Jesús es nuestro Salvador, vive y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos habla a través de su palabra en esta mañana. Gracias porque usted nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender el motivo por qué realizó en aquel entonces esa señal, ese milagro de convertir esa agua en vino. Padre, gracias porque nos ayuda a entender. Gracias porque nos da el conocimiento de su palabra. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos
en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado usted hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.